empezamos con Carlos Fernández de España, bueno, que va a tratar el tema de las luces de los muertos. Él es después en su currícula van a darse cuenta qué tipo de autoridad es Carlos Fernández en esto. Quizás es menos conocido que los ponentes de ayer, pero va a hablar con toda autoridad y bueno, yo creo que va a atrapar con su charla. Esteban, vamos a presentar Sí, a Carlos que Fernández, que ya está en acá la gatera. está acá esperando, lo dejamos ahí aguardando unos minutitos y Bueno, ya está acá con nosotros. yo quiero leer algo, si bien tuvimos, por cuestiones de organización, ayer para que todo saliera perfecto, fue un día muy complejo para nosotros, y por la falta de tiempo no pudimos leer esos currículums que son kilométricos de los científicos y de la gente que nos acompañó, pero eran todos conocidos, muy conocidos, no hacía falta nosotros que referenciáramos nada más sobre ellos. Pero sí posiblemente muchos en el aire no conozcan a Carlos Fernández o lo hayan oído nombrar o ver en un programa, pero no sepan su recorrido por el tema de los misterios esencialmente. Y yo quiero decir que antes me pongo los lentes porque si no voy a leer otra biografía. Quiero hablar del autor de este trabajo. Es autor de centenares de artículos y reportajes sobre temas relacionados con los mitos y las creencias, así como sobre trabajos insólitos. Trabajó en prensa, radio y televisión. Fue guionista del programa Mundo Misterioso de la Televisión de Galicia en 1993. Ya tiene su tiempo de existencia bajo el sol, ¿no? Y del programa Milenio de la misma cadena entre 2019 y 2020. En radio tiene una sección sobre mitos y misterios en la radio autonómica de Galicia desde 2009. Trabajó 16 años en el diario de Pontevedra y colabora desde hace años en numerosos programas de radio, televisión y revistas, por supuesto. Es autor de los libros 50 lugares mágicos de Galicia, que yo recomiendo porque es un libro extraordinario, y Nos vemos en el cielo, que es algo para conmocionar a cualquier espíritu duro, ¿no? Creo que es uno de los mejores títulos que ha escrito Carlos. Voces del más allá, entre otros también, ¿no? Así que, y en su vida de transhumante en los misterios, Carlos ha, por supuesto, no solo escuchado historias de todo tipo sobre las luces, sino que ha tenido la oportunidad de caminar los mismos senderos que esas luces, y por eso hoy se convierte en una autoridad para entender una faceta de la que mucho no se aborda o que ha sido desmerecida justamente por pertenecer al territorio de los mitos, las leyendas y las cosas que le ocurren a la gente de campo que pareciera que no tienen ningún tipo de autoridad para comentar sus cosas, ¿no? El prejuicio que estamos intentando romper con programas como este, ¿no? Así que, Carlos, te doy la bienvenida. Carlos es un amigo, no digo que es un amigo viejo, es un viejo amigo. Nos conocimos ya en los años 80 acá en Argentina, así que se imaginan que cultivamos una larga amistad, aunque no nos podamos ver por las distancias, ¿no? Carlos, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Sí, bueno, se notará al hablar, yo soy un medio español y medio gallego, porque nací en Argentina, pero bueno, hace más de 30 años que vivo en Galicia, ¿no? Y sí, comenzamos juntos, no solo la amistad, sino en investigar este tipo de fenómenos, junto con Daniel y Carlos, otro gran amigo. Pues, encantado de estar aquí, de haberme invitado a participar con un tema que por ahí se sale un poco de lo convencional, ¿no? Porque digamos que la Santa Compañía es un mito que si bien es muy de Galicia, muy local, estuvo extendido en otras épocas por el resto de España, pero que rara vez se asocia a las luces, ¿no? Es un mito más complejo. Cuando me digáis, yo encantado de contarles aquí algunas cosas, de hacer alguna
más hacia el final alguna reflexión y alguna comparación. Perfecto. ¿Está todo bien como para que comience Carlos? Está todo Esteban? perfecto, todo perfecto. Carlos, yo te quería también saludar porque no te quería interrumpir antes. Para mí es prácticamente como si te conociese de toda la vida, porque Daniel realmente nos ha contado muchas experiencias juntas, mucho de tu trabajo, de tu investigación, así que casi que me creo que en la autoridad como decirte bienvenido y por tu sobrenombre, bienvenido Tato a estas jornadas. Así que por favor, Muchas gracias. cuando vos quieras, la pantalla es toda tuya. Muy bien, muchas gracias. Antes de empezar y de meterme de lleno en el tema, me gustaría comentar algo que se habló ayer y agradecer a Daniel y a Diego Escolar que hayan apoyado tanto ese testimonio del rural, que muchas veces es menospreciado, es socavado, pero que yo lo considero un testimonio, testimonios muy válidos. Si bien no son muchas veces testigos de élite, sí son testigos que conocen su ámbito y que eso le aporta un valor especial a lo que cuentan. Ellos saben lo que hay dentro y fuera de su entorno y por supuesto eso les da una cualificación para saber si un fenómeno es realmente algo desconocido, algo extraño o algo que no tiene explicación o que o no sabemos la explicación, mejor dicho. Por otra parte, quiero pedir disculpas porque pensaba poner algunas imágenes, pero bueno, la computadora con la que trabajo pues se estropeó y no puedo ofrecerle algunas imágenes, incluso algún testimonio grabado. Bien, entrando un poco de lleno en esto, en el tema de la Santa Compañía, si alguno ha oído hablar de ella, si la conocen, seguramente si le preguntan a algún gallego, si leen algún libro o buscan en internet, encontrarán que es una especie de procesión de los muertos en la que en esa procesión van unos seres encapuchados, que no se les ve la cara, se los identifica con las almas del purgatorio y además llevan una persona viva que está próxima a morir. Dirán ustedes qué tiene que ver esto con la temática que estamos hablando en estas jornadas. Pues sí tiene que ver porque la esencia es en realidad la Santa Compañía es una especie de cajón desastre donde entran muchas cosas, ¿no? Y si bien esto es lo que encontraréis, es lo que se habla, lo que toda la gente cree que es, sin embargo, la apariencia muchas veces no es exactamente esta, sino que en su forma más simple, pues son a veces una procesión de luces, o se identifica que esa candil o esa vela que lleva cada uno de los integrantes de la compañía, pues es la luz, solo se ven las luces que a veces cruzan los montes, pasean por los montes o se presentan muy puntualmente a determinadas, muy pocas personas. Normalmente es un fenómeno no de masa, sino un fenómeno más bien íntimo, donde se presenta a muy pocas personas. Entonces, siendo la Santa Compañía algo tan amplio que según de quien te hable de ellas, la contará con variantes. Yo cuando vine a vivir a Galicia es ese, si alguno no lo sabe, es ese trozo de territorio en el noroeste de España que está por encima de Portugal, ¿no? Es una zona muy concreta del noroeste de España. Pues aquí, cuando vine a vivir aquí, tres de mis abuelos son de aquí, y bueno, mi padre también es gallego, y empecé a escuchar hablar, porque la gente en el rural es muy frecuente que te hable o que te diga qué es la Santa Compañía. Bueno, empecé a preguntar y a documentarme, ¿no? y a escuchar
eh, a leer más bien incluso libros de antropología sobre qué se decía de la Santa Compañía. Y siempre, recurrentemente, siempre se decía esto mismo, de que la Santa Compañía pues, es la procesión de una serie de personas muertas, normalmente no se le ve la cara, van flotando, casi vuelan, llevan una luz en la mano, pero me sorprendía que en ningún trabajo antropológico eh, siempre se hable de lo que cree la gente que se tome como algo de leyenda y no se tome, no exista ningún testimonio recogido de personas que digan que la han visto. Con el tiempo me di cuenta que la Santa Compañía es un tema un poco tabú y la gente que dice haberla visto, pues no suele hablar de ello porque se considera como se considera una manifestación del más allá, pues se le tiene un especial respeto. Pues bien, hurgando en la literatura, yendo atrás en el tiempo y buscando información sobre algún testimonio concreto, pues en el más antiguo que encontré pues, es de 1837 y está en un librito que escribió un inglés, George Borrow, en que relata su viaje por España. El hombre este, que escribió este libro que se llama La Biblia en España, financiaba este viaje vendiendo Biblias, pero recorrió toda España y no solo cuenta sus aventuras comerciales vendiendo Biblias, sino que retrata un poco la sociedad de esa época. Y me sorprendió que hay en uno de los capítulos, y este es quizá el testimonio más antiguo que pude encontrar, estamos hablando de 1837, en uno de los capítulos va de dos localidades, desde Padrón hasta Corcubión, esto es hacia el Finisterre, hacia la parte más occidental de Galicia, lo que los romanos llamaban Finisterrae, porque era lo que creían que era el fin de la tierra, ¿no? Ahí terminaba el continente, y ahí, más allá de ahí, creían o no sabían que hubiese nada más. Bien, iba hacia Finisterre, tenía prisa por llegar, y le dijo al guía, recordemos que estamos hablando de 1837, no había tantos caminos, había que ir muchas veces campo otra vez para recorrer estas distancias, le pidió a su guía que fuera de noche, ¿no? Para adelantar tiempo, que se iban de noche, y el guía le dijo que ni de broma, que no iría nunca por Galicia de noche, ya que la última vez que lo hizo, lo que pasó es que estando en un monte junto con un grupo de mujeres a las que guiaba por el camino, de pronto se cerró una niebla y en la parte superior del cielo solo se veían las estrellas, todo alrededor estaba cerrado por la niebla, se veían una serie de luces pasando en hilera. Tanto él como sus acompañantes entraron en pánico e identificaron ese fenómeno como la Santa Compañía, aunque allí le llaman de otra manera, ¿no? Estadiña, que es uno de los muchos nombres que lleva este fenómeno. Pues bien, de esa visión literaria que teníamos de la Santa Compañía, de la procesión de muertos, hay una serie hay en su esencia, los fenómenos más antiguos, los documentados, están relacionados con la aparición de luces, la visión de luces, en este caso en el cielo. Mucho más, por citar un par de ejemplos más, de que la Santa Compañía muchas veces son luces simplemente interpretadas como esta visión más literaria, más culta, de lo que es la compañía, pues en 1950 aproximadamente, en la aldea de Meilán, en Lugo, esto es en el interior de Galicia, pues un hombre iba a visitar frecuentemente a su novia que quedaba en un pueblo cercano. Tenía que caminar varios kilómetros a pie, no había
Está muteado. A recoger la escopeta, vio que en el camino de noche se veían tres pequeñas luces que se iban acercando de a poco, tres luces redondas azuladas. Le entró miedo, tuvo mucho miedo de lo que estaba viendo, temiendo que fuese la compañía, y se escondió. Las luces se acercaron, eran tres luces azuladas que se fueron acercando hasta donde él estaba, como si se detuvieron un momento, como si estuvieran viendo qué es lo que hacía o cuál era su reacción, y continuaron viaje. Una vez que se hubiesen alejado, el hombre salió corriendo hacia su casa por el miedo que aún le duraba. Y quería también ilustrarles con un caso mucho más reciente, ¿no? Estamos hablando de los años 90, y esto ocurrió en la península de Morrazo, en la localidad de Aldán. Una mujer, Elena, estaba de acampada en ese lugar. Era un lugar muy frecuente de acampada libre hace unos años, y de noche salió a fumar y vio que en los montes, estamos hablando de una zona montañosa, más o menos montañosa, que tiene dos bahías, dos rías, una de cada lado, una península que se extiende y que forman lo que se llaman las rías bajas. Pues bien, ella salió a fumar y vio que en un monte cercano una hilera de luces, como si fuera una procesión de luces, iban como siguiendo el contorno de las montañas hasta que se perdieron de vista. Y la interpretación que le dio por cultura, por estar por vivir en Galicia, porque aquí se habla de ese tema, pues se trataba de la Santa Compañía. Y aunque ella no vio ningún ser, solo veía esas luces, interpretaba como que eran la vela o el farol que llevan la compañía, cada uno de los integrantes de esa procesión. Pues bien, esto es, digamos, la versión. Puse solo 3 ejemplos, he recogido en todos estos años muchísimos más testimonios relacionados con estas luces, que son interpretadas como la compañía, como esa procesión de muertos. Antes de contarles alguno otro caso más concreto, me gustaría profundizar un poco en la parte mítica, la parte de mito, de leyenda, de lo que es la compañía. Si lees cualquier libro, hablas con cualquier antropólogo, seguramente te dirá que esta procesión de muertos, estos seres, se parece mucho al ejército de Odín, que está en la mitología nórdica, y que sería esos ejércitos de ultratumba que tenía el dios Odín o Wotan, según se hable, según la zona de cómo se llama este dios. Y la pregunta es, ¿cómo llega a Galicia a una creencia relacionada con Odín o con Wotan, ¿no? Y tiene una cierta explicación, porque, bueno, Galicia no es cualquier región de Europa, aunque a veces se hablen lenguas diferentes y parezca que son todos compartimientos aislados. Durante todas las épocas hubo contactos entre muchos países de Europa. Primero por el Imperio Romano, que los romanos, y especialmente en cuanto a las creencias, aceptaban de todo prácticamente, y integraban todos los dioses de los países que iban conquistando, pero especialmente, y en relación con este tema, después de la caída del Imperio Romano, varias tribus germánicas se asentaron en la península ibérica. En Galicia fueron los suevos,
otros en los godos, los visigodos en otras partes de España, y podría haber venido ese mito relacionado con el ejército de Odín a través de esas migraciones, ¿no? Y si se fijan bien, la compañía en realidad quiere decir compañía, ¿no? La Santa Compañía o la Compañía de Muertos, que es también como otro de los nombres con la que se conoce, la hueste antigua, que también hace referencia a un ejército, ¿no? Hace esa referencia a un ejército, por lo tanto, digamos, eso es bastante coherente. Manifestar que ese mito según hunde las raíces en las antiguas tradiciones del norte de Europa. Por otra parte, si analizamos el mito moderno, digamos, lo que se cree hoy en día, está todo muy cristianizado, ¿no? Es decir, eh, la Santa Compañía, pues en realidad son almas en pena, almas del purgatorio, es evidentemente una visión muy cristiana. El vivo o el primero o la primer ser que integra la compañía lleva una cruz, y mismo la relación, o decir, la relación de los testigos cuando aparece la Santa Compañía, también tiene algunos elementos, digamos, edulcorados con el cristianismo, ¿no? Es decir, tú cuando, según dice la tradición, si vas con la compañía, va un vivo, y si el vivo te pasa esa cruz que lleva, pues te pasarás a ser tú el vivo que acompaña a la procesión, y bueno, y tendrás todas las desventajas habidas y por haber, ¿no? Ya que la Santa Compañía no sabe de caminos ni de senderos, sino que va por el monte con todas las consecuencias. Es por ese motivo, digamos, cristiano, de que no te encuentres o si te encuentras con la Santa Compañía, hay que rehuirla, no hay que interaccionar con ellos, no, incluso, o bien si hay una cruz de piedra, que son muy frecuentes en los caminos de Galicia, es mejor que te agarres a la cruz para salvarte de que la compañía te lleve, o incluso dibujar un círculo. Pero toda esta, digamos, mitología que hunde sus raíces en la historia nórdica, aparentemente, y que luego está cristianizada, realmente, pues, no solo se manifiesta, o sea, lo que quiero decir es que toda esta imagen que tenemos hoy en día de la Santa Compañía es en parte de la mitología nórdica, pero es en parte relativamente moderna y salida del cristianismo, ¿no? Y toda esa versión que conocemos, ese relato legendario, es más bien tamizado por el cristianismo y la imagen que tenemos de él, ¿no? Sin embargo, y aquí viene una cosa curiosa, y es que en la compañía no solo los testimonios que hablan de haber visto a la Santa Compañía no solo son luces o manifestaciones lumínicas como las que os contaba al principio, sino que me sorprendió que muchas veces pues, los relatos de los testimonios de personas que han visto son fieles al mito, ¿no? Al mito moderno, digamos, ese mito transformado y cristianizado que conocemos hoy en día, ¿no? Recuerdo que una de las personas que me contó su visión, su encuentro con la Santa Compañía, era un familiar mío, era era prima de mi padre, y tuve ocasión de hablar muchísimas veces de este tema con ella, y estoy absolutamente convencido de que ella estaba convencida de que aquel encuentro en el que un día caminando, estamos hablando de los años 50, caminando con su madre por un camino oscuro. En aquella época los caminos en las aldeas no estaban iluminados, no había luz pública,
pues ambas sintieron el sonido de mucha gente caminando, como si viniese un ejército literalmente, ¿no? De personas caminando, se escuchaba el ruido de pasos. La madre apartó a Josefa Romero, la prima de mi padre, la apartó del camino, previendo que se trataba de la Santa Compañía, y encontrarse de frente con ella, pues está muy mal visto, la gente tiene precaución para un encuentro como este. Entonces pasaron junto a ella un conjunto de personas en las que tenía la descripción típica que forma parte del mito moderno, digamos, de la Santa Compañía. Iban con unos trajes como de monjes, con la capucha tapada, no se les veía la cara, y entre todas ellas, todas esas personas, había una persona viva, como dice el mito, como dice el mito del libro, digamos. Y esa persona era una vecina de ellos, una vecina de la aldea de Budiño, donde eran mis abuelos. Para cumplir ya íntegramente el estereotipo del mito, la vecina que ella reconoce quién es y le dice a su madre, mire, esta es tal vecina, pues murió pocos días después de un accidente fortuito, ¿no? Claro, es que entonces, ¿es un mito o no es un mito? ¿Es una leyenda, o hasta qué punto la leyenda se va transformando para mostrarse como, como dice el propio mito que se fue forjando? No sé si me estoy explicando bien. La compañía, los testimonios más antiguos son simplemente luces, pero cuando va creciendo y se va forjando esa idea cristianizada del mito de Odín, del ejército de Odín, pues hay personas que ven tal como se presenta ese mito modernizado, digamos. Y es que el caso que os conté de Josefa no es el único que he recogido muchos con variantes, con algunos detalles diferentes, y que en algunos casos ni siquiera conocían a lo que es el mito de la Santa Compañía a través de la literatura, sino a través eh, de la tradición oral, ¿no? De contarle padres a hijos o a familiares. Entonces, con toda esta cuestión, el testimonio de Josefa, no me cabe ninguna duda de que es real. Ella jura y perjuraba que ella falleció, jura y perjuraba que lo había observado, que tal cual como correspondía. Y entonces la duda que me cabe, tanto en el fenómeno de la Santa Compañía como en otros fenómenos también extraños, también desconocidos, es si ese fenómeno se va adaptando a lo que creemos de él, si ese fenómeno se presenta como si fuera un escenario, como una puesta en escena, tal como esperamos que se presente, ¿no? Si yo veo algo y lo considero que es la Santa Compañía, pues tiene la imagen de la Santa Compañía. Y esto lo quería comparar, si a modo de un poco de reflexión o de la reflexión arriesgada más bien, con lo que ocurre con el fenómeno de los ovnis. Todos sabemos y es bastante conocido que no siempre el fenómeno se presentó de la misma manera. Lo único que sí está presente durante todos los tiempos es en forma de luces, ¿no? La forma de luces populares o el fenómeno luminoso es lo que se mantiene más o menos igual. Pero luego, en determinadas épocas, se presenta tal como esperamos que se presente, ¿no? O como deberíamos o como no,
nos imaginamos que debería ser el fenómeno. Por ejemplo, cuando fue la ola de los airships en el siglo XIX, principios del XX, el fenómeno se presentaba como dirigibles, eran dirigibles. Luego, cuando en los años 50 comenzó a hablarse de la hipótesis extraterrestre, ya los ovnis se presentaban como naves concretamente, algo que hoy en día por ahí no es tan frecuente, pero que en aquella época era muy frecuente, y incluso los personajes que bajaban de los ovnis, los tripulantes, también se parecían a lo que nosotros esperábamos que hicieran. Es decir, si eran extraterrestres, tenían que bajar y recoger unas lechugas de muestra y llevárselas a su planeta para ver tal y como nosotros hacíamos cuando íbamos a la Luna, que recogíamos unas piedras y las traíamos de vuelta. Yendo un poco más atrás, toda la imagen de, bueno, ya lo de Kenneth Arnold y los platillos volantes, cuando en 1947 él observa ese grupo de alas delta, le dice a los periodistas de que que se mueven como platos en el agua, y ya un periodista le acuñó el término de platos voladores, platillos volantes, que se dice en España, y a partir de ahí muchos de los avistamientos eran platos, naves con forma de plato, ¿no? Entonces, toda esta serie esta adaptación que hay en el fenómeno de presentarse tal como esperamos que se presente, eh, es recurrente en el fenómeno ovni. Me atrevería a decir con un poco de osadía que en el fenómeno, como les he traído, local de la Santa Compañía, también es un poco así, se va adaptando a lo que esperamos, o a esa manifestación que esperamos que tenga cuando la vemos. Y quería, bueno, más o menos presentar estas coincidencias entre un fenómeno tan local como puede ser el fenómeno de la Santa Compañía, que es hoy en día prácticamente solo está en Galicia, aunque hay manifestaciones de este tipo en muchos otros lugares, de algo tan global como el fenómeno ovni, algo que podríamos trasladar a otros fenómenos desconocidos o inexplicados de momento, ¿no? No sé si he sido muy breve. eh, si esta es un poco la comparación que quería traeros, que de un fenómeno local como el Santa Compañía, un fenómeno global como el de los ovnis, y este modo de actuar que parece una puesta en escena de lo que bueno, que se presenta tal como esperamos o como nos parece que debería eh, presentarse. Abriste una puerta que tiene, es la caja de Pandora, no es sí, lo sé, una lo puerta. sé, Porque lo sé. es algo de mucho debate, porque el fenómeno ovni o el fenómeno de las luces, quizás el fenómeno de las luces se mantenga más puro a la observación, ¿no? Exactamente, pero creo yo, como para tratar de entender tu postura, es que todo el fenómeno muestra primero una puesta en escena, como bien lo nombras, y es altamente adaptable a un intercambio perceptivo, ¿no es cierto? Parece que el fenómeno no solo prevé la actividad humana o el pensamiento humano, sino que es capaz de adaptarse y de responder a la distancia, lo que muestra que hay una interacción de carácter perceptivo, o como guste llamarlo a la gente, ¿no? Lo difícil es aceptar, creo que para la mayoría de la gente, es que lo que vemos interactúa con nosotros y se convierte en parte de la imagen que nosotros construimos. Que lo que vemos no es necesariamente una nave o un dirigible, sino que es una forma que se adapta a nuestro estado de comprensión, como
¿Te acordás que decía Exactamente. en la visión psicológica, antropológica, los indios no vieron las carabelas porque nunca habían visto una cosa por el estilo y en realidad no vieron nada o vieron una mancha en el horizonte simplemente porque su mente no tenía el suficiente elemento para decodificar la imagen? Y es quizás lo que pasa en este fenómeno en gran medida. Lo que pasa es que este fenómeno en gran medida, el reto es si es capaz de interaccionar, ¿no? A nuestro pensamiento, a nuestra actividad, ¿quién dice que pueda responder a nuestro pensamiento de una manera más activa y convertirse en lo que nosotros queramos, de última para comunicarse, ¿no? Que es, yo creo que es una intriga que los poderes de turno han evaluado en cuanto al fenómeno ovni propiamente dicho. Pero es una idea provocativa y provocadora, porque en el campo se da. En el campo se Sí, da. sí, sí, sin duda. Sin duda, y me parece sé que esto, bueno, que esto abre un debate muy extenso, muy largo, muy profundo, y que yo he puesto un fenómeno pequeño, local, pero que otros muchos fenómenos también podrían interpretarse. Y luego hay actitudes que las encuentras en otros fenómenos también inexplicados y que se parecen mucho al comportamiento de, del fenómeno ovni, ¿no? El caso que contaba del hombre que se olvidó la escopeta en la casa de su novia, pues es un elemento que cambia ese día, pero cambia también lo que le sucede en el trayecto que hizo 100 veces antes y 100 veces después, ¿no? Y pasa en muchísimos casos que igual el testigo cambia de ruta y en ese día es el que se encuentra con algo diferente, o le pasa algo, se retrasa y es por eso que tiene el encuentro. En fin, que hay esa serie de elementos que son más bien sutiles, pero que completan ese cuadro de una puesta en escena, un escenario preparado donde el fenómeno se manifiesta. Me parece pertinente lo que dice Carmen Céspedes en el chat. Dice, ¿no será que vemos como conocemos? Creo que... Efectivamente, efectivamente. Otra cosa es que eh, lo que veamos sea realmente así, ¿no? Es decir, quiero decir que si alguien no siempre vemos lo que conocemos, sí que se va adaptando, pero también se muestra de esa otra manera, digamos, esas maneras que va cambiando, se muestra a otras personas que igual no tienen esa referencia, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo, si la compañía, por ejemplo, si nosotros sabemos que o sea, cuando, ya, por poner un ejemplo de antes, el fenómeno ovni se presentaba muchas veces dejando el pasto chamuscado como si tuviera un vehículo de propulsión a gasóleo y que bueno, arrancara y dejara un pasto quemado. Esto lo podemos saber nosotros en nuestro contexto, decir, intuyendo que podrían ser una nave extraterrestre y viendo los despegues de los cohetes humanos que dejan una estela de humo y de fuego a su paso, pero por ahí otras personas que no tienen esa información ni tienen ese contexto también se le presenta de esa manera, ¿no? Es como si se extendiera tomara ese modelo y lo extendiera a otros muchos lugares, independientemente si tú lo puedes comprender o no, hasta cierto punto, ¿no? Vos estás hablando de una especie de escenario consensuado con la naturaleza de la mente humana, que tiene un poco y un poco de todo, Sí, pero que está, cuyo efecto es dirigido, obviamente, ¿no? Pero sí. digamos para crear un modelo comprensivo, una base de datos, alguna cosa comprensible que pueda ser estudiada para quien quiere estudiar
y vivida por quien se enfrenta a este fenómeno. Porque si no, Sí. no solo O debe sea, ser de un individuo, sino de varios, ¿no? no, está claro que no es una cuestión individual, sino de todo el conjunto, ¿no? O sea, que no es algo individual, ¿no? Eh, es mucho más amplio, ¿no? Y tiene elementos que a veces pues, no están en la cultura de determinadas personas, pero igual se presenta de esa manera y sirve a otros como referencia, ¿no? Para comprobar porque, que se trata realmente de algo que no es convencional, ¿no? Acá Matías Ahumada me pregunta, entonces las manifestaciones lumínicas están geoculturalmente referenciadas. No sé si está clara la pregunta, Carlos. Mm. Mm, Bueno, sí. dice si están, o sea, si están localizadas culturalmente en un ámbito cultural, digamos, regional, ¿no? Eso es lo que entiendo Sí, lo que es. yo entendí eso, sí. Sí, sí, bueno, yo creo que hay fenómenos que sí, indudablemente, ¿no? Más allá de la comprensión que pueda tener a nivel global, que se pueda tener de un fenómeno que se presenta en otros contextos, ¿no? De igual manera, sí hay fenómenos locales, ¿no? Hay fenómenos que tienen su poder local, lo hablaba en todas estas jornadas de la localización de determinados fenómenos lumínicos, ¿no? En el caso de lo que yo expongo hoy, que es el tema de la Santa Compañía, sí es verdad que hay lugares que tienen la tradición de que por aquí pasa, ¿no? Por aquí pasa. De hecho, solo encontré una referencia, hay un solo lugar, un solo camino que lleva el nombre de la Santa Compañía, un camino forestal, como si hubiese pasado por ahí en algún momento y le hubiese quedado la referencia de decir, bueno, este es el camino de la Santa Compañía, ¿no? El camino de la Santa Antigua, que es otro de los nombres con los que se conoce, ¿no? Impresionante. Bueno, acá se da, el fenómeno está relacionado con lugares, bueno, lo habrás escuchado ayer, con Sí. lugares muy, muy puntuales. Pero a mí lo que me intriga de todo esto, que es lo más provocativo, ¿no? De lo que estás diciendo. Hablamos de una puesta en escena. Demasiado trabajo para nada si no hay una intencionalidad, ¿no? Demasiada estructura expuesta sin una intencionalidad. ¿Qué sería la intencionalidad, Carlos? Ya me gustaría saberlo con certeza, ¿no? Yo creo que nos gustaría saberlo a todos, ¿no? ¿Cuál es la intención final? No me atrevería a dar una respuesta contundente. Hoy antes, hace años, por ahí lo tenía más claro, pero hoy en día eh, tengo algunas dudas más. Hay una intencionalidad, seguramente hay una intencionalidad, porque hay una inteligencia, ¿no? Es decir, estos fenómenos no son al azar, no es el testigo pasaba por ahí y lo vio de casualidad, no. No en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones puedes comprobar de que hay un elemento intencional e incluso hay algunas circunstancias ajenas a la propia observación que guían al testigo hacia ese encuentro, ¿no? Entonces, sí, hay una intencionalidad, seguro, y hay una inteligencia, pero ¿cuál es el fin de todos? No sé, igual es una respuesta que me queda un poco grande, sinceramente. No sabría decirlo con contundencia, ¿no? O sea, Acá, Urix, que creo que se escribe así, dice, Miguel Pedrero, a quien vos conocés bien, entrevistó hace unos años a un soldado nicaragüense que había visto la Santa Compañía, creo que en la selva, durante la guerra con los contras, creo recordar. ¿Vos tenés alguna sí, referencia de eso? sí, conozco ese testimonio. Este hombre trabajaba era parte del ejército sandinista en la época en que luchaban contra la contra nicaragüense.
fue junto con otros soldados a buscar agua a un río y del otro lado del río vieron unas luces que pasaban, a lo lejos temieron que fuera la contra, que un poco camufladamente estuviera movilizándose. Sin embargo, cuando los vieron más de cerca, tenían este formático estético, ¿no? Que digo, de la Santa Compañía, es decir, como monjes encapuchados con una luz cada uno en la mano. Básicamente es por lo que te decía antes, que muchas veces ese modelo procesado, digamos, ese modelo de visual que se presenta, que es parte de la forja de un mito elaborado, también se exporta a otros lugares del planeta, aún fuera de ese contexto, ¿no? Y lo digo por casos como este, ¿no? Es decir, que pinta aquí todos los mitos forjados en Galicia, que pinta aquí el ejército, el mito del ejército de Odín, en Nicaragua, en la selva, en el medio de una guerra, ¿no? Entonces, es una incógnita más, ¿no? Para añadir a este tema. Ese mito, o sea, esa estética, esa forma de esa procesión de los muertos, está forjada por una serie de mitos antiguos y por un cristianismo. Sin embargo, se presenta en un lugar fuera de contexto, en otro lugar, en un lugar totalmente diferente, en una latitud, en una distancia tremendamente grande, no entiendo, no sé, no entiendo cuál es el motivo. Sí, conozco ese caso, lo escuché el testimonio. Refrescando ayer un poco lo que se dijo, en Gesdalen creo que también fue que se observaban luces en línea, moverse en línea. Creo que algo también pasó lo mismo en Victoria, que logró filmar o fotografiar Silvia Pérez Simondini. Parece, a ver, uno podría decir, no, es lo mismo, aún sin quitarle su naturaleza misteriosa, ¿no? No es que negamos a las luces porque se reiteren, pero lo sustancioso de esto es el momento en que la luz, aparte de ser vista, observada y fotografiada, interacciona con los hombres, interacciona con las personas, y justamente se convierte en un dato sustancial, importantísimo, el nivel de creencias sobre la que se ha cultivado esa relación, ¿no? Como decir, para responder, ¿por qué? ¿Por qué tanto trabajo? Sabemos que hay una interacción, sabemos que hay un teatro de operaciones, pero ¿cuál es la finalidad? Si al final de cuentas hay una inteligencia detrás. Porque esa relación tiende a, digamos así, ya si puede ser un fenómeno plasmático, como decía Teodoranis ayer, pero también es un fenómeno que busca la interacción, que es capaz de recrear cuestiones que incentivan la imaginación del hombre, que busca una interacción con el mismo pensamiento y llegan a recrear formas adaptables a ambos hemisferios, ¿no es cierto? Voy a decir, no solo son luces, sino que hay gente que cuanto más se acerca, más se parece al mito. Entonces todo tiene un propósito y eso a mí me rompe la cabeza. Sí, sin duda, vamos, porque es una de las grandes cuestiones que todos nos gustaría saber, ¿no? Porque solemos decir, bueno, buscan el contacto, pero esto es algo más sofisticado. Esto es algo más sofisticado que tiene que ver con, ahí sí tiene que ver con la cultura del hombre, la naturaleza biológica del hombre y lo que es capaz del hombre en general en su medio, ¿no? Porque si bien las religiones han influido para que la Santa Compañía no sea observada con buenos ojos, y sin embargo se acercan y se manifiestan y la relación existe. Y bueno, se hace internacional, ¿no? Hablamos de un mismo fenómeno manifestándose en distintos lugares, pero dejando una huella indeleble en lo que es la cultura y la conciencia humana. Me voy a fijar si hay alguna otra pregunta porque me entretengo. A ver, dice, bueno, Miguel Pedrero, entrevista ya está. Así que, vuelve a decir, así que no solo es exclusivo de Galicia ni del entorno cultural. Es muy cierto, pero bueno, le dimos otra visión.
y dice FR, ¿es esto a lo que se refiere Jacques Vallée con el colegio invisible? Bueno, ya estamos Sí, bueno, en un Jacques Vallée, territorio, sí. Jacques Vallée lo que abrió la puerta por primera vez hace ya muchos años de relacionar todo lo que es el folclore con el fenómeno ovni, ¿no? Y lo hizo con temas muy puntuales, ¿no? Luego, sí, indudablemente hay cosas geniales en Jacques Vallée, ¿no? En ese sentido. El Colegio Invisible era digamos, un grupo de personas de múltiples disciplinas, todos científicos que se dedicaban a analizar el fenómeno de los ovnis, ¿no? Cada uno desde su perspectiva, ¿no? Como una especie de un colegio de sabios que pudiese dar una explicación o resolver un determinado fenómeno, en este caso el de los ovnis. Sí, bueno, es una tendencia también de las creencias populares que siempre para resolver estos temas yo no soy capaz, entonces tiene que haber un colegio, un cuerpo colegiado que dé respuestas a la humanidad. Y parece que este fenómeno provoca lo contrario, Sí. porque muchas veces la gente ha llegado a conclusiones que los científicos tardaron 50 años en llegar. Como sí, perdón. Sí, es como, no, es como si esto es tal cual lo dice. Es la verdad que como si el fenómeno debiera presentarse solo al comité de sabios y lo que hace el fenómeno es presentarse a todo lo contrario, ¿no? Digamos, a todos los estratos sociales, a toda la gente y sin ese tipo de discriminación, ¿no? No sé, académica o como quiera llamarle, ¿no? De sabiduría. Entonces, no es un contacto con las élites de nada, de ningún tipo de élite, sino es un contacto, o digamos, es un contacto con todo el mundo, ¿no? O sea, tal como se manifiesta ese fenómeno. Y es una idea tan simple que cuesta aceptarla. Yeah. Sí. Que cuesta aceptarla. Incluso hay investigadores que quieren ser llevados al contacto, a esta relación, a observar, y no quieren ir por sus propios medios. Parece que hay un goteo cultural sobre nuestro cráneo que nos quita protagonismo, y estas luces, justamente como vos decís, los verdaderos protagonistas están tan alejados de los modelos que la sociedad requiere para ser representantes de algo, que se convierte en un escollo también, ¿no es cierto? Es como las religiones que tratan de adaptar la visión de estas luces a las cosas demoníacas simplemente para que la gente no se acerque, no hable, y mientras más el misterio está, la gente más se acerca. Sí, ¿no? sí, totalmente, sí, totalmente es así, vamos. O eso, o la figura de los muertos, la figura de las brujas es algo recurrente en la, digamos, en el barniz que le dan las religiones al fenómeno de las luces, ¿no? Las luces populares. Acá, perdón, que leo un comentario acá que hizo Carlitos Vales, que dice, hubo un caso en Galicia de alguien que llegó a patear una de estas luces, que se le acercó. Más adelante dice que finalmente la luz desapareció después de la patada del testigo, que lo cual, más allá de la curiosidad del hecho en sí, demostraría claramente que hay una inteligencia detrás de esa luz, que yo creo que, o sea, nos imaginamos que patear una luz es difícil porque no es materia, pero la luz de alguna manera podría llegar a entender que es rechazada ante esta persona, haciendo una lectura rápida del caso que cita acá Carlitos. Sí, bueno, sin duda, vamos, no sé exactamente a qué casos está hablando, pero hay otros casos con los que yo he recogido, por ejemplo, de tirarle piedras, no a las luces, sino a un ovni, tirarle piedras, literalmente. Si te tratan así, pues supongo que Claro. sería lo más inteligente pues retirarse. Sí. Así que, ¿ves alguna otra pregunta en el chat? Porque no quiero hablar yo solamente, porque no quiero dejar a la gente afuera.
pero es provocativo, lo que has despertado así es provocativo y creo que uno de los que va a escuchar tu charla con mucha atención, que justamente lo que le estaba buscando es el propio Diego Escolar, ¿no? Que estaba buscando estas referencias no solo antiguas, sino estos modelos extraños de adaptación que se producen con la luminiscencia. Y a través de tus investigaciones, Carlos, ¿cómo ha madurado? Si ha habido un proceso o viene confirmando lo que ya creías o te has acercado a otras posturas aún más complejas. No, yo creo que me he acercado a unas posturas más complejas o complejas de entender. Como decía ayer Diego, no tiene por qué ser, la realidad no tiene por qué ser simple, ¿no? O sea, hay cosas que no son simples. Y la verdad es que, pues, la verdad, visto otros fenómenos que yo, como sabes, empecé con vos y con Carlos en el fenómeno OVNI hace ya un montón de años y solo me interesaba eso, pero al ver otro tipo de fenómenos que tienen alguna relación con el tema OVNI, cómo se comportan y cómo hay patrones que se repiten, ¿no? Como patrones de intencionalidad, de inteligencia. eh, pues yo, sinceramente, cada vez me empecé creyendo ciegamente en la hipótesis extraterrestre, eh, nací eso, pero hoy en día, pues creo que el tema es mucho más complejo y mucho más rico que eso, que una hipótesis, una supuesta visita de seres de otros planetas, ¿no? Leo algunas cosas que si bien no son preguntas, creo que están interesantes porque llevan a la reflexión. FFR dice, creo que el lugar donde uno vaya, cualquier cultura, va a mencionar fenómenos similares. Esto lo hace un fenómeno netamente ligado a lo humano. Yo creo que reflexionando después de las líneas de F, creo que es un fenómeno antropocéntrico en cuanto a lo que se puede observar y lo que se puede investigar. Siempre el fenómeno luminoso está relacionado al hombre desde el principio de los tiempos en que hay registros, ¿no? Entonces está bien que si, aparte estamos hablando de una especie de enlace que se produce de conocimiento, de carácter intelectual, cultural, biológico en muchos casos, que no explica ni una cosa ni la otra, pero no quita ni lo uno ni lo otro, ¿no? Simplemente hay que seguir investigando. Yo les recomiendo, los que no vieron por los programas de ayer, que se detengan a escuchar a Máximo Teodoranis, a Erwin Strand, sobre todo en este aspecto puntual al antropólogo Diego Escolar, y por supuesto a Andrea Simondini. Alejandro Parra dice, las centellas son fenómenos atmosféricos raros por inusuales, pero no anómalos porque tienen explicación como fenómeno atmosférico. Igual no estamos refiriéndonos que esto quedó claro ayer, no estamos refiriéndonos a centellas, a ningún tipo de fenómeno o evento eléctrico. Claro. Esto es otra cosa que es verdaderamente inexplicable y la ciencia dura no tiene respuesta. No tiene respuesta a través de los propios científicos, no de nosotros, ¿no? Porque ya digo, no tengo formación científica. Bueno, Fuensalida, gran investigador español, dice que es una muy buena charla, súper interesante. Matías Ahumada dice, hay personas en Galicia que la gente considera especialmente dotadas para interactuar con la Santa Compañía sin sufrir mal. Eso es una pregunta. Sí. Si hay personas bueno, con dentro habilidades. de las creencias populares, de la tradición de Galicia, hay personas que son capaces de interactuar no solo con la Santa Compañía, sino con el mundo de los muertos, entendido como la Santa Compañía como eso, ¿no? Si la Santa Compañía entiendes como manifestaciones de fallecidos o de las almas, y hay gente que se llaman cuerpos abiertos en gallego, digamos que tienen esa especial
como si tuvieran una sensibilidad especial para ese tipo de contacto. De todos modos, eso es algo bastante ambiguo, ¿no? Es decir, determinar quién tiene sensibilidad o quién es un cuerpo abierto es algo bastante difícil. Y luego sí, hay otros muchos detalles relacionados con la Santa Compañía que sí, que una persona con esta sensibilidad o con estas características pues puede ver mejor el fenómeno y otros no pueden pasar por al lado de dos personas y uno verlo y otro no. Eso también es así, por lo menos en la tradición es así. Y, y bueno, que es un tema de tradiciones, de creencias populares. En definitiva, no hay ningún perfil, digamos, determinado que diga, pues esta persona pues, tiene estas capacidades, ¿no? Claro, yo siempre este tipo de relación también se hace con las brujas, acá con las machis, por ejemplo, de los mapuches, que no es que hacen brujería con el demonio, sino que conocen las artes de abrir las puertas a otros mundos. Claro. Que eso es lo que tiene la brujería de esencial, y por eso las brujas han sido perseguidas y asesinadas. Y aquí también es tradicional así. Digamos, hay dos elementos, dos brujas diferentes, ¿no? La señora que hace sus curaciones, sus rezos, sus cosas, digamos, que es más parecido a lo que sería un chamán, ¿no? A un brujo tradicional. Y luego hay la bruja mítica, que es una creación básicamente de la Inquisición, ¿no? Con una serie de características que están influenciadas por el cristianismo, como por ejemplo los aquelarres, las reuniones de brujas y todo eso que jamás existieron, ¿no? Porque las brujas nunca fueron una entidad comunitaria, digamos, siempre fueron individuales, ¿no? O sea, no tenían esa característica. Pero sí, la Inquisición que tuvo en cierto modo mano dura en toda España, en toda Europa, ¿no? Sí trazaba unos perfiles que no se corresponden con la realidad, y eso cualquier historiador lo puede verificar, ¿no? Bueno, acá hay lugares donde la aparición de luces están relacionadas con las brujas, ¿no? Claro, sí, En una especie claro. de ida y vuelta, y Claro. Y las machis son capaces de abrir, si vos te sometes al rito, que eso yo siempre digo, hagámoslo, pero nadie se anima, de pedir permiso a una machi para que nos dé el permiso para transitar la noche y enfrentarnos a esos fenómenos extraños tan ligados al oculto, desde seres extraños, porque pareciera que se refirieran a enanitos extraterrestres, como el de las luces, ¿no? Que son palabras mayores. La luz tiene una entidad absoluta, ¿no? Y esto me hace recordar algo que se me pasó sobre lo que vos hablabas de esta simbiosis. Acá muchas veces se habla de los ojos rojos en el campo argentino, La Pampa, Río Negro, Neuquén, que está relacionado con deidades de origen mapuche, que está relacionada con el Anchimayén, que son seres que tienen dos ojos rojos que brillan en la oscuridad. También, digamos así, la interacción con los criollos más españolizados, digamos así, ven los perros de ojos rojos, los caballos de ojos rojos, pero el punto de unión de todos ellos son las dos luces rojas en la que la gente cree ver animales, animales fantasmas, perros, lobos, seres extraños, insectos a veces, y que bueno, que eso también es como contás de la Santa Compañía, donde la gente se acerca y ve el caballo de ojos rojos. Sí. De hecho, eso es actual. En Europa también, y es muy conocido porque está en la literatura inglesa, hay determinados perros que están relacionados con determinadas familias, perros fantasmas estoy hablando, y que se considera su presencia como un presagio de algo, ¿no? De alguien que va a morir de la familia y tal. Pero esto también está presente digamos, en el folclore inglés y en otros muchos países de Europa, ¿no? O sea, Sí. Bueno,
es una línea interminable Sí. de relatos y aquí, bueno, Argentina ha estado muy influenciado y a veces se nota cuando uno habla con gente de pueblos originarios o los criollos nacidos de españoles, de italianos y demás, donde hay una mezcla de esas entidades mitológicas. Reconocemos más a las españolas que son del mundo mágico, de la Europa precristiana, de las hadas y demás cosas, con las tradiciones aborígenes, donde decía yo, las luces tienen una entidad mayor todavía, porque las europeizadas vienen con relaciones al diablo, a los cultos satánicos y demás, y en cambio estas son parte de un mundo de dioses, ¿no? Que se manifiestan generalmente en la noche. Así que excelente abordaje, Carlos. ¿Te gustaría cerrar con algún concepto? Porque no estoy viendo. ¿Hay más preguntas, Esteban? Acá pregunta Carlitos Vales, creo que no me salté otras. Dice, ¿tendrán que ver estas luces con los famosos incendios que no son? Así como están los autos que no son. Acá los incendios que no son esa apariencia de cúpulas de luz que parecen fuego, la gente corre porque o llama a los bomberos y resulta que después se apaga y no ha pasado nada, no hay ceniza, no hay olor a humo, que es muy frecuente en La Pampa esto. Precedió al caso de los cazadores que nosotros investigamos, ¿no? Sí, sí, aquí no tengo constancia de ninguno así. Pero date cuenta que el territorio donde vivo yo no es precisamente llano, ¿no? Es muy ondulado. Y los incendios sí es verdad que son algo terrible, ¿no? Porque Galicia tiene una superficie forestal grandísima y, y se ven los incendios como algo terrorífico y entonces cualquier mínima indicio de incendio ya están los bomberos allí, ¿no? Y no tengo ni constancia de ningún incendio de este estilo, que sí lo he visto en trabajos de ustedes relacionados con La Pampa, pero que aquí no, ni siquiera en Castilla, que es muy llano, tampoco tengo referencia ninguna de incendios de ese estilo, ¿no? Incendios entre comillas. Voy a hacerte la pregunta de Paula Modi. Como hipótesis, pregunta Paula, ¿las luces anómalas son seres inteligentes con una distinta forma de conocer a un ser inteligente? ¿O son imágenes 3D manejadas por los seres inteligentes desdeñables desde otras dimensiones? Dice. No sé esa última parte concretamente a lo que se refiere, pero bueno, te da dos alternativas, ¿no? Como que Ya. una cosa es creada inteligentemente para reconocer otra inteligencia, eso está bueno. Sí, bueno, la verdad es que ya me gustaría tener la respuesta, ¿no? Yo creo que es parte de la gran respuesta que buscamos todos, ¿no? Si realmente, ¿qué es esa inteligencia, ¿no? Si indudablemente es algo relacionado o que tiene mucha relación con nosotros. Si es creada afuera, si es parte de nosotros, si, es que no lo sé. Eh, es un tema que de los más fascinantes, ¿no? De todo lo que tocamos en estas temáticas, pero la verdad es que no lo tengo claro, no lo tengo claro. Pero ni siquiera como una especulación no tenés un modelo digo, un modelo especulativo sobre su naturaleza. Si tuviera que decantarme por un modelo especulativo, diría que todo esto es parte de nuestra conciencia, ¿no? Independientemente que pudiera intervenir algo de fuera, pero está muy relacionada con nuestra conciencia, con nuestros problemas, con nuestro entorno, con nuestra vida, visto desde una perspectiva general, ¿no? Esa es la hipótesis que manejo, pero si alguien me demuestra cualquier otra cosa, yo no tengo por qué defender la muerte, ¿no? Es un modelo especulativo, nada más, ¿no? Está bien, está perfecto. Bueno, acá Gustavo Cía, nuestro psicólogo, dice, coincido en gran medida con el expositor. Sí, creo que nos ha roto la cabeza con algunos conceptos.
que los vamos a tomar y los vamos a explorar. Ayer como también Diego Escolar nos habló de que aparecieron marcas en el GPS que jamás se me hubiese ocurrido utilizar un GPS para ver si aparecen o no los ovnis, ¿no? Bueno, son cosas que van surgiendo del debate, Sí, sí, sí. desde las experiencias particulares. A ver, ante la audiencia que tenemos, ¿sos capaz de darnos un cierre aconsejando cómo deberíamos buscar en este tipo de casos? Hombre, yo soy de poca, digamos, sensibilidad hacia estas cosas, ¿no? Hacia la percepción, pero sí de mucha documentación y mucha información, ¿no? Y creo que el abordaje para comprender todo esto es desde muchas disciplinas, ¿no? Tanto las humanas como las técnicas, ¿no? Y creo que cuanto más información tengamos y sepamos procesarla bien y sin personalismos, ¿no? Es decir, compartiéndolo todo, sin protagonismos, pues yo creo que podemos, no sé si obtener la respuesta definitiva, pero sí por lo menos acercarnos un poco a lo que son las respuestas. Bueno, acá justamente Paula Modi estaba diciéndole, ¿cuál es tu hipótesis? Que te juegues. Pues ya me jugué, ya me jugué. Ya está, ya está. Bueno, Ainé del Río pregunta, no, Patricia Paz pregunta, ¿qué relación cree que tiene con el más allá? Bueno, un poco lo respondiste, pero si querés agregar algo. No, bueno, el creer que es del más allá es una interpretación, ¿no? Simplemente. Eh, Hablar sobre el más allá nos abriría puerta a otras muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que este tipo de manifestaciones no son, y concretamente el de la Santa Compañía, no creo que tenga nada que ver con el más allá. De hecho, si ves el modelo en el que se presenta ese más allá a través de, o sea, por ejemplo, el de la Santa Compañía, a las almas del purgatorio, paseándose por los montes con una vela en la mano, yo no creo que ese sea el destino de ninguna persona al fallecer que vaya a ir a pasear por los montes a buscar a nadie que se va a morir con una vela en la mano. Es decir, no me parece. Simplemente es una interpretación y digamos muy cristianizada de un mito que viene de muy atrás, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Creo que está perfecto. Bueno, y Miguel Alfredo Blick pregunta qué se interpretaba por más allá, pero bueno, vos lo has descrito, ¿no? Si querés agregar algo en cuanto a tu No, está bien, interpretación del más hablamos del allá. mundo de los muertos, el más allá, como decir, bueno, ¿dónde vamos cuando morimos? ¿No? Esa es la idea que está en el mito, ¿no? En el mito cristianizado. No creo que eso tenga nada que ver, ¿no? Porque es una idea muy de una religión concreta, ¿no? En la que vivimos, en la que estamos, en la sociedad en la que estamos inmersos, que la religión predominante es esa y la creencia que marca muchas cosas, creas o no creas, es esa, ¿no? Entonces, pues no, creo que no, creo que en el caso de la Santa Compañía no tiene nada que ver con el más allá. Bueno, están saludando todos y te felicitan, Carlos, por la exposición, investigadores y la gente que está participando. Creo que ha sido una excelente mirada del fenómeno que estamos analizando en cada ponencia de esta jornada. Yo te felicito porque ha sido lo decía hoy a Esteban justamente, elegir estos expositores es un poco dar una amplia visión de cómo se aborda el fenómeno y bueno, cada uno tiene una alternativa, una postura y un posible origen, que eso es lo más importante para enriquecer la mirada. No nos quedemos con una sola mirada, porque por ejemplo cuando todos hemos hablado de alguna manera de teatro de operaciones, en sus términos, Carlos fue el que más claro lo dijo, pero todos suponen que la luz es capaz de crear un escenario.
Lo que nosotros no deberíamos cometer el error de creer que ese escenario es la realidad, sino que es la interacción entre esa supuesta inteligencia y nosotros, y nuestra conciencia, como decía Carlos, ¿no? Entonces hay Totalmente de acuerdo. no sé si decirle metamensaje, pero detrás de ese Sí, fenómeno hay sin algo duda. mucho más grande como respuesta, no solo la interpretación inmediata. Y eso es lo que están todos tratando de decir, desde la ciencia dura hasta, como Carlos, desde su exploración de los misterios. Bueno, Carlos, te dejo que cierres. Así te dejamos tranquilo, otra vez agradeciéndote. Después, bueno, te despide nuestro anfitrión porque está escuchando. A él le encanta escuchar atentamente porque después viene con todas las reflexiones. Pero vos sabés que ya nosotros dos estamos ya tan versados en el verso bien Sí, sí. entendido, ¿no es cierto?, de hablar y hablar y hablar, que no todos tienen esa costumbre. Así que el cierre es tuyo, Carlos. Bueno, yo solo quiero nada más que nada agradecer a ustedes el haber hecho estas jornadas, me parece espectacular, y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando todos estos días, ¿no? Y por otra parte, invitar a documentarse, a reflexionar, a profundizar en el fenómeno. Yo creo que la aportación de todos, el trabajo de todos es lo que nos llevaría a tener verdaderamente las respuestas, ¿no? Más allá de que bueno, se quieran personalismos, sin personalismos. La respuesta va a ser algo conjunto, algo que nos enriquezcamos todos conociendo diferentes puntos de vista. Y muchas gracias por organizar esta jornada y por invitarme. Sí, Carlos, bueno, la verdad que como bien decía Daniel, soy una persona de pocas palabras y no podría agregar mucho más de todo lo que dijo Daniel. Tu aporte ha sido realmente espectacular, me pareció muy rico, muy provechoso de este mito, esta leyenda, este modo de ver a la Santa Compañía y otras luces de los muertos. La verdad que me pareció un tema súper atinente a todo lo que estamos trabajando. Se suma un elemento más también a tener en cuenta, así que yo te agradezco muchísimo tu participación y por supuesto que estamos dispuestos a seguir conversando, a seguir profundizando todos estos temas. Así que Carlos, te mando un abrazo muy grande. Como te decía antes, yo me siento con mucha confianza porque Daniel nos ha contado muchísimas cosas tuyas, así que trato de ser prudente y no abusar. Pero No, muchísimas no, gracias. no, tranquilo, con confianza. Encantado y muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Muy bien. Bueno.